más lo que sigue. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, tengo esta función. El primer paso fue transformar este cociente, porque si lo dejo escrito así no lo voy a poder identificar en la tabla. Y me quedó la función de este modo. Entonces tengo seno de una función, lo que dice la tabla es seno de u, y tengo tangente de una función de x. No tengo tangente de x, tengo tangente de otra cosa. Entonces lo busco como tangente de u. Bueno, vamos con la primera. Si tengo seno de u, la tabla dice que la derivada es coseno de u por u'. Y es lo que escribí acá. Coseno de u por u'. ¿De dónde salió este u'? De la derivada de lo que está. U', ¿quién es? La derivada de u. ¿Y quién es u? Este paréntesis. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de menos 5x, la derivada de una constante por x, es la constante, dice la tabla. Y la derivada de una constante sola es 0, por eso no lo escribí. Más, hasta ahí hemos derivado este término. Vamos con este. Si tengo tangente de u, la tabla dice que es u' sobre coseno cuadrado de u. Empecemos con el denominador, que es más fácil. Coseno cuadrado de la misma función. ¿Ven que el argumento no cambia? Entonces, coseno cuadrado ¿de quién? De este a sobre x. De a sobre x. ¿Y qué va acá arriba? El u', o sea, la derivada de esto. La derivada, ¿qué tengo acá? Una constante por una función. A ver si lo identificamos en la tabla, tengo esto. Una constante por una función. La derivada es la constante por la derivada de la función. La derivada va a ser a, que es la constante, por la derivada de la función. ¿Cómo derivo x a la menos 1? Ahí sí me tengo que ir a la columna de la izquierda. Y la tendría que buscar donde dice x a la m, que es como esta, pero ahí aparece la x. Si tengo x a la m, que lo busco en la columna de la izquierda, va a ser m por x a la m menos 1. Entonces va a ser menos 1, que baja, por eso me quedó este signo menos, por x a la menos 1 menos 1, menos 2. Bueno, el último paso será reordenar la expresión. En general, este paréntesis lo colocamos antes del coseno para que no se confunda el argumento del coseno. Si lo dejan en esa posición es lo mismo. Y acá lo que se hizo es que este menos hace que esté más hacia negativo. Y este x a la menos 2, si lo paso al denominador, pasa como x cuadrado. Es reordenar. Si ustedes lo dejan, porque la pregunta del millón siempre es, ¿y si lo dejo en el primer paso está mal? No, no está mal. Pero evidentemente, con todo lo que conocemos de álgebra, y podemos trabajar con el ejercicio y expresarlo en forma más ordenada. Vamos con 8. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué elegí estos dos para mostrar? Porque este primero que hicimos es fácil identificar que tengo una función compuesta, que tengo seno de u, que voy a ir a la columna de la derecha de la tabla, y que tengo tangente de u. ¿Por qué? Porque no aparece seno de x, ni aparece tampoco tangente de x en el ejercicio. Cuando tengo la composición de dos funciones, este seno de u es una composición entre dos funciones, entonces voy a la tabla y encuentro la función que corresponde y escribo su derivada. ¿Qué pasa si tengo una composición entre más de dos funciones? ¿Cómo es este término? En este término yo tengo una raíz cuadrada, la cotangente y el x al cuadrado. Acá tengo una composición con tres funciones. Entonces, evidentemente, si quiero buscar esto en la tabla, y no voy a encontrar las tres funciones, porque la tabla siempre tiene composición entre dos funciones. Entonces, acá vamos a aplicar el concepto teórico que vimos recién de regla de la cadena. ¿Y cómo voy a derivar? Voy a empezar derivando de lo general a lo particular. De lo más grande, o de lo que está afuera, hacia lo que está adentro. Entonces, lo primero que voy a derivar va a ser la raíz. Ya vamos a ver que esta raíz la vamos a expresar como una potencia, y después voy a derivar la cotangente de u.
Entonces, el primer paso, antes de plantear y prima, va a ser modificar un poco este ejercicio para poderlo identificar en la tabla. Esta potencia que está sobre el coseno, y no que está sobre el x al cubo, es muy importante la posición de la potencia. Esta potencia me está indicando que todo el coseno está al cubo. Entonces yo lo podría escribir así, como coseno de x, todo elevado al cubo. Y esta raíz la puedo expresar como una potencia. Entonces, escrita así, la voy a buscar en la tabla. Entonces, ¿qué tengo acá? Una función de x elevada a una potencia. Tengo lo que encontramos acá en la tabla. Una función de x, recuerden que u es una función de x, ¿no? Una función de x elevada a una potencia. Entonces voy a aplicar esta fórmula para derivar. Y dijimos que en este término vamos a empezar derivando de lo más grande hacia lo más chico. Entonces voy a derivar también esta potencia. ¿Cómo lo voy a pensar? ¿Cómo lo voy a buscar en la tabla? Y del mismo modo, tengo una función de x elevada, una tabla acá, una función de x elevada a una potencia. Voy a aplicar el mismo concepto. Entonces empecemos con el primer término. ¿Qué tenemos además de una función de x elevado a una potencia? Multiplicada por una constante. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Una constante por una función. ¿Cuál es la derivada? La constante por la derivada de la función. Entonces va a ser la constante, que es 5, por la derivada de la función. ¿Cómo ubico esta función en la tabla? Y ya dijimos que es u a la m. Entonces la derivada va a ser m, que es 3, por u, que en este caso es coseno de x, elevado a la m menos 1 al cuadrado, por, ¿qué dice la tabla? M por u a la m menos 1 por u', o sea, por la derivada de la base de esta potencia. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Y ahí sí me voy a mover en la columna de la izquierda. La derivada del coseno es el menos seno. Y así tengo derivado esta primer parte. Más. Dijimos que esto también lo voy a pensar como u a la m. Entonces la derivada va a ser m por u elevado a la m menos 1 por, ¿y qué dice la tabla? M por u a la m menos 1 por u'. ¿Y cómo saco el u'? Es la derivada de la base de esta potencia. ¿Y qué tengo en la base de esta potencia? Tengo a su vez cotangente de u, porque no tengo cotangente de x, tengo cotangente de una función de x. Entonces voy a la tabla y busco eso. Cotangente de u. ¿Cuál es la derivada de cotangente de u? Menos u' sobre seno cuadrado de u. Entonces va a ser menos u', ¿quién es u ahora? El argumento de la cotangente, o sea que es x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces tengo menos u' sobre seno cuadrado de u. Cuidado con este término, porque es la parte complicada de este ejercicio. Porque yo acá tengo, en principio, u a la m. Entonces la tabla dice que es m por u a la m menos 1 por u'. Ahora, a su vez tengo cotangente de u. Estoy hablando de dos u diferentes, ¿sí? La tabla siempre identifica como u a la función compuesta. Pero acá, cuando yo voy a cotangente de u, cuando la tabla me dice u', ¿de dónde sale este u'? De la derivada del argumento de la cotangente. O sea, de la derivada de x cuadrado. Ingeniera, hay una alumna Sí. que me consultaba, Camila. Camila, ella consulta cómo se da cuenta el orden. La profesora mencionó una frase muy interesante, la voy a reiterar. La profesora dijo, en derivada de función compuesta, vamos a derivar de lo general a lo particular. ¿Siempre se cumple? Absolutamente. Estrictamente se cumple ese proceso.
Señor Tomás, le pido que apague su video, por favor. Muchas gracias. Entonces, para todos, señoritas y muchachos, quiero que se ubiquen en la función 50, pero la que está a vuestra derecha. ¿Puede usted tocarla, ingeniera? Sí, pero el primer sumando. Ahí está. A ver, dice 5 por un corchete. ¿Cuál es la operación general que hay en ese corchete? No es el coseno, es el cubo. Entonces voy a derivar con respecto a la potencia. Y después, ¿qué es lo que sigue? El coseno. Derivaré con respecto al coseno. Y ahí no hay nada más. Veamos el sumando que está al lado, que se va a notar un poquito más la regla de la cadena, el encadenamiento de derivadas. Ahí se ve perfectamente qué es lo general. Lo general no es la cotangente, no. Lo general es el 1/2, la potencia. Entonces derivo con respecto a la potencia. Y después derivo con respecto a la cotangente. Y después derivo con respecto a x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ahí se notó perfectamente el orden. De lo general a lo particular. No hay ninguna otra alternativa que alguien pueda decir, bueno, me confundí, empecé. No, no, no. El camino es único. Ni siquiera tiene otra opción. La derivada de una función compuesta, aplicando lo que se conoce como regla de la cadena, señoritas y muchachos, implica derivar de lo general a lo particular. Cuando digo particular, es la X. Bien, ¿sí, ingeniera? Entonces, todo lo que hemos dicho ahí, en la función 50, la tienen ahí abajo, y prima 5 por 3, de todo ese paquetito al cuadrado, porque hemos derivado la potencia. Y después voy a derivar el coseno, menos seno, más lo que yo explicitaba recién. ¿Qué voy a derivar primero? La potencia, 1/2. Entonces 1/2 cae. 1/2 de todo eso elevado a la 1/2 menos 1. Por eso dice ahí menos 1/2. Y después, ¿qué voy a derivar? La cotangente. ¿A qué es igual la derivada de la cotangente? Se fijan en la tabla. ¿Está bien? Ahí. 1 sobre seno cuadrado. 1 sobre seno cuadrado. Por, ahora dice arriba, la derivada de x cuadrado, que es 2x. Después se simplifican los números, la parte algebraica, los signos, etcétera, etcétera. Y queda lo que la profesora le está indicando ahí. Multiplicamos los coeficientes, aplicamos regla de los signos cuando corresponda, etcétera, etcétera. Ese es el resultado final. Un ejercicio interesante, como dije hace más de media hora. Parece raro, los ejercicios son también para estudiar, no solamente para resolver. Estudiar qué se aplicó, qué propiedades, qué características, qué paso a paso, etc. Bien, ingeniera, ¿ya está? Bueno, Bien. en esta parte de los prácticos tenemos muchos ejercicios porque consideramos que derivada es un tema que cuesta.
Es un tema que ustedes tienen que trabajar mucho con una tabla al lado. Lo primero que tienen que hacer es imprimir una tabla. Lo más cómodo es tenerla impresa, que verla Sí, en si el no, celu o que verla en la computadora. La en la mejor es página 63 y Ujú. 64 del libro la tienen. La tienen. Si tienen el libro, Así tienen que también la tabla. la tienen. Todos la tienen. Entonces, yo les había dicho en una diapositiva anterior que hasta el ejercicio 42, hasta acá, eran todas funciones de X. Todas funciones que las podemos ubicar en la columna de la izquierda. Y a partir del 43, ya son todas funciones compuestas, que es lo que hemos estado resolviendo recién con la regla de la cadena. Bueno, tenemos toda esta ejercitación que está acá, y ahí están las respuestas para que puedan ir controlando los resultados. Como siempre digo, hay ejercicios de distinto grado de complejidad. Consúltense entre ustedes. Bueno, son también, forma parte de las herramientas que tienen a vuestro alcance. Ustedes, nosotros, etcétera. Planteamos ahora el concepto de derivación sucesiva. Todo lo que hemos visto hasta ahora es derivación de funciones, ya sea función de X o función compuesta. Ahora estamos viendo las mismas características, continua en el intervalo abierto a B, y mediante el procedimiento ya explicitado, muchas veces es necesario obtener derivadas de orden más alto. ¿Cómo se resuelve? Si es que podemos, derivando nuevamente la función. Miren qué sencillo. Si yo tengo la función ahí igual a f de x, cualquiera, la función derivada primera la obtengo por el mecanismo que ya han visto. ¿Cómo se llama eso? Y', igual a f' de x. Si a esa función derivada primera, que ya vimos en el teórico, es otra función, la vuelvo a derivar, lo que obtengo es la derivada segunda. Y se indica así. No vayan a decir doble prima, ¿eh? Por favor, no vayan a decir doble prima. La primera se llama I'. Prima no se refiere al Pariente. pariente, sino a la primera derivada. Después derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, etcétera. Bien. Bien. Acá tenemos un GeoGebra para proyectar, para mostrar el tema de derivación sucesiva. Bueno, vamos a comenzar con una función polinómica, un polinomio de tercer grado. Y con el concepto planteado al principio, que la derivada de una función es otra función. Entonces, si yo le pido a GeoGebra que me calcule y que me grafique la derivada primera es esa. Como vemos, y ya conocemos las herramientas de la tabla. Si yo tengo x al cubo, la derivada va a ser 3, si tengo x a la m, la derivada es m por x a la m menos 1. Entonces, este polinomio, que en principio era de tercer grado, una vez que yo lo derivo, encuentro un polinomio de segundo grado. Acá puedo ver una parábola, en este caso, ramas hacia abajo. Si a esta función parabólica yo la derivo una vez más, es decir, calculo la derivada segunda de la función, me va a dar una función lineal, me va a dar una recta. ¿Por qué? Porque le estoy restando, cada vez que la derivo le resto una unidad a ese exponente. Si calculo la derivada tercera de esta función es una constante. ¿Por qué? Porque vimos recién que si yo tengo una constante por x, la derivada es la constante. Y si tengo una constante sola en una suma o en una diferencia, la derivada es cero. Si continúo derivando, si calculo la derivada cuarta, ¿qué me va a dar? Cero.
¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Y así, si obtuviera, si calcularíamos la derivada quinta, sería 0. Si calculamos la derivada sexta, sería 0. O sea que todas las derivadas posteriores van a ser todas iguales a 0. Ingeniera, ¿Sí? este, yo sé que usted no escribió derivada cuarta poniendo cuatro comitas arriba. Eso es un problema que tiene el software GeoGebra. Por favor, chicos, derivada primera, sí, segunda, tercera, sí. Derivada cuarta, pónganle arriba en romano, el número 4. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a otro caso. Acá estuvimos trabajando con una función polinómica. Vamos con otra función. Esta función es un, Eh, es un producto entre una función exponencial y una función cuadrática, cuya gráfica es la que aparece ahí. Si le pedimos a GeoGebra que me determine la derivada primera, obtenemos esa función, esa que está graficada ahí en verde. Obviamente, acá hay un producto, seguramente está aplicando la derivada de un producto y me pone como resultado final este que está planteado ahí. Si lo derivamos otra vez, o sea, si hacemos la derivada de la derivada primera, obtendremos la derivada segunda. Como vemos, la derivada segunda es esta que está en azul. Si derivamos una vez más, vamos a determinar la derivada tercera, que es esta que tenemos en naranja, y si la derivamos por cuarta vez, vamos a obtener la derivada cuarta. Como observamos, en este caso podemos encontrar infinitas derivadas. No va a suceder lo mismo que para la función polinómica, que llega un momento que la derivada es 0 y a partir de ahí todas las sucesivas posteriores son nulas. En cambio, en este caso podemos derivar n veces. bien. Bien. Bueno, Vamos a ver qué parte nos ha quedado pendiente. yo creo que ya está, ingeniera. No me acuerdo. Sí, me acuerdo que cuando hicimos la planificación habíamos llegado hasta... No, tenemos un ejercicio para trabajar. Ah, con derivación sucesiva. Sí. Bien. El tema es que no lo puedo... Bueno, no se preocupe, yo lo explico ahí, ¿puede ser? Ajá. Sí, porque se enojó la computadora, no me deja trabajar. ¿Con usted se enojó la computadora, Sí, sí, profesor? no puedo tocar ahí está. Bueno, Ahí está. Bueno, en este apartado, en el 4.8, se piden las derivadas sucesivas y se pide encontrar la derivada quinta. Acá está lo que explicaba recién el profesor, que le ponemos el 5 en número romano y no ponemos 5 comitas para la derivada quinta. Para llegar a la derivada quinta tenemos que comenzar con la derivada primera. Entonces el primer paso va a ser ese, calcular I'. ¿Cómo busco esto en la tabla? Y acá tengo seno de U. ¿Por qué? Porque no dice seno de X, dice seno de una función de X. Entonces voy a la tabla y busco seno de U, la tabla dice coseno de U por U'. Entonces escribimos eso, coseno de U por U'. La derivada de pi por x, recordemos que pi es una constante. La tabla dice que si tengo una constante por x, la derivada es la constante. Y luego, si tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de x al cubo será m por x a la m menos 1. Y si reordenamos esto, si paso este pi adelante, me queda de esta forma. Ya tengo la derivada primera. Ahora vamos a derivar la derivada primera para obtener la derivada segunda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una constante por una función.
¿Qué dice la tabla? Que la derivada va a ser la constante, pi, por la derivada de la función. ¿Cómo busco coseno de pi x en la tabla? Como coseno de u. ¿Qué dice la tabla? Que si tengo coseno de u, la derivada del coseno es el menos seno. Es el menos seno de u por u'. Entonces tenemos la constante por, lo que tengo entre corchetes, es la derivada de esta función. La derivada del coseno es el menos seno de u por u'. La derivada de pi x es pi. Más, ¿y qué tengo acá? Una constante por una función. La derivada es la constante que sería 3, por la derivada de esta función, este 2 baja, por eso se transforma en 6, 6x. Bueno, si este pi lo multiplicamos con este pi, me va a quedar menos pi cuadrado. Ya tengo la derivada segunda. Vamos a derivarlo una vez más y obtendremos la derivada tercera. ¿Qué tenemos acá? Una constante por una función. ¿Cuál es la derivada? La constante por la derivada de la función. La derivada del seno es el coseno y la derivada de pi x es pi. Y la derivada de una constante por x es la constante. Bueno, reordenamos esto y me queda menos pi al cubo. Vamos a derivar esto para obtener la derivada cuarta. ¿Qué tengo acá? Una constante por una función. La derivada es la constante por la derivada de la función. La derivada del coseno es el menos seno de pi x, y la derivada de pi x es pi. Y observen que ya la derivada de 6 es 0, por eso ya no la ponemos. Bueno, reordenada queda de esta forma. La última, que es la que se pretende calcular, la derivada quinta, ¿cómo la vamos a encontrar? Va a ser la constante, que es pi a la cuarta, por la derivada de esta función. La derivada de seno es el coseno, y la derivada de pi x es pi, que se multiplica por este pi a la cuarta, y nos queda pi a la quinta. Y así tenemos la Ingeniera, derivada quinta de la función. disculpe, hay una señorita que plantea en la derivada segunda de dónde sale bueno, esos dos pi que hay que después se van a multiplicar. Posiciónese, por favor, en la derivada segunda. Acá. Ahí. Acá tengo una constante por una función. ¿Qué dice la tabla? Que la derivada es la constante por, y todo lo que está entre corchetes, es la derivada de esta función, coseno de pi x. La derivada del coseno es el menos seno, siempre de u, por la derivada de u es u'. Bien. Muy bien. Quedan 9 minutos, Sí, ingeniera. Me creo gustaría... que con las diapos estamos listos porque acá están los Sí. ejercicios y las respuestas. Y ahí está. Alguien preguntaba si todo esto se sube. Sí, todo se sube. Está subido a autogestión, está ahí. Eh, quiero dedicarme a un tema central que es el primer parcial. Eh, ¿Me permite, ingeniera, que yo explicite algo? Después usted, ¿puede ser? Sí, voy a buscar las condiciones, así las vamos compartiendo. Ahí está. Bien. ¿Usted puede poner esa pantalla más grande o no? No, está bien así, ¿eh? Voy a tratar de ponerlo más No, grande. ingeniera, no se preocupe. Ingeniera, Sí, bien. ahí está. Dice ahí sí. Exámenes parciales para ustedes. Régimen cuatrimestral. Nos vamos a dedicar a ustedes, pero los otros cursos de muchos compañeros y compañeras de ustedes de régimen cuatrimestral van a tener lo mismo. Lo mismo.
van a tener un primer parcial práctico y teórico, en ese orden. ¿Cuándo? El 29 del 5, viernes 29 de mayo. Y el segundo parcial, el 26 del 6, viernes. Y el recuperatorio, bien. Lamento que hoy sean 64, hace un rato eran 70, pero quiero informar formalmente que estos son fechas, situaciones y horarios oficiales. Van a estar subidos, ya están subidos, ingeniera, ¿no? En autogestión. Obviamente está para acceso de todos ustedes. No hay cambios en esto. El primer parcial práctico del día 29 del 5, viernes, va a comenzar. Eso está en la otra diapo, pero podamos leer esto. Bien, Tendrán tres dice. ejercicios prácticos Sí. para resolver durante 45 minutos. ¿Cómo va a ser eso, señoritas y muchachos? Nosotros vamos a subir a autogestión un examen práctico. Quiero aclarar que el examen práctico es obligatorio. Obligatorio, no así el teórico. Obligatorio el práctico. 45 minutos. Ustedes se preguntarán, ¿alcanza? ¿Es poco? ¿Es mucho? Alcanza. Alcanza porque hemos adecuado la ejercitación a lo que se ha visto, a lo que se ha dado en clase. Son ejercicios factibles, obviamente, de ser resueltos. 45 minutos. Ustedes lo van a recibir en autogestión. En el día 29. Ahí. Unos minutos antes de las 18:15. Una vez que reciban el examen, se van a conectar a la plataforma Zoom, que ya en su momento les vamos a dar el ID de la plataforma, en donde van a tener que tener hojas, regla, lápiz, virome, donde en la hoja van a tener que escribir claramente el curso 1B2 o 1R4, apellido y nombre, trabajar con la más absoluta prolijidad. Algunos nos preguntarán, profesora, si pueden tener las hojas ya con apellido y nombre y curso de antes. Sí, sí. Una hoja, chicos, 2 hojas, no van a hacer 30 hojas, por favor. También deberán acreditar su identidad mostrando en la pantalla DNI. Y tenerlo a mano, el DNI. Probablemente haya algún alumno extranjero, mostrará su pasaporte. Y si algún alumno perdió el documento, como en todos lados, van a tener que ir a la seccional de policía, hacer la denuncia, mostrar la tirita de la pérdida. César, si no tiene cámara, tiene su celular.
El examen no es la semana que viene, con tiempo, para que cada uno ajuste los detalles técnicos. Preguntan, ¿calculador y tabla pueden utilizar? Sí. Bien. Dice, si no se va a cortar Zoom a los 40 minutos. No, no se va a cortar porque vamos a tener una excepción y vamos a disponer del tiempo que sea necesario. No se va a cortar sí. Así Bien. que estuve pensando en la consulta de esta chica, creo que era Paula, o algo así, Ahora, sí. que creo que me quería decir eso, que tenía que entrar a la autogestión de nuevo. No, no, no. Ese inconveniente el día del examen no lo vamos a tener, no se va a cortar su. Nuevamente preguntan si pueden tener la tabla de derivadas. Sí. Sí, se van a acomodar en un escritorio cómodos, tranquilos, ustedes solos, con los elementos de trabajo lógicos. Lápiz, regla, papeles, goma y el DNI. Por supuesto van a tener la cámara encendida con la finalidad de que, dice ahí, dar fe que la resolución, o sea, que lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo ustedes. Ya vamos a responder las consultas si se cae autogestión. Chicos, ¿por qué se va a caer autogestión? ¿Por qué? Si no pensemos en esas cosas ahora, ya vamos a dar solución a eso. Sigamos con la secuencia. Quiero hacer la aclaración que nosotros los hemos dividido en dos grupos, ya vamos a pasar ese tema. Por eso. Nosotros en autogestión, unos minutos antes, por ejemplo a las 18:10, para el grupo 1 va a estar publicado el parcial práctico que va a rendir ese grupo en autogestión. Sé que ustedes ingresan a su autogestión con su clave, con sus datos, buscan